Hola, Hola. bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Hoy te vamos a hablar sobre la carta natal como una forma de psicoterapia y cómo podés usar esta herramienta para hacer los cambios que necesitas en tu vida. Bueno, sí, es importante. ¿Qué relación tiene la astrología con la terapia, con la psicoterapia o con la psicología? Y esto es muy importante porque una carta natal es un test psicológico. Viste que hay el test de las manchas de Rorschach y muchos otros test, el test de asociación de palabras que se ha elaborado en la psicología. Nosotros te hablamos de una perspectiva de la psicología de Carl Gustav Jung porque en el Centro Astrológico Aztlán funciona también la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, donde tenemos un proyecto en común, donde trabajamos con la astrología y trabajamos también con la psicología, con herramientas para el trabajo interior, para el autoconocimiento. Carl Gustav Jung, que fue un extraordinario psicólogo que justamente usó la astrología en este sentido y al cual le debemos en el enfoque de astrología humanista todo el lenguaje prácticamente, porque cuando se habla de los planetas como arquetipos, de las casas como experiencias arquetípicas, de los signos, tipos psicológicos, todos esos temas que usamos en el lenguaje astrológico hoy día desde el enfoque humanista de la astrología, se lo debemos al aporte que hizo Jung a la astrología. El poder identificar los complejos a través de la carta natal. Cómo identificar los complejos psicológicos en la carta natal, ahora vamos a ir hablando de todo eso. En la carta natal vamos a encontrar en nosotros, por un lado, nuestra personalidad de todos los días, cómo funciona, y esta personalidad de todos los días en nosotros tiene emociones, tiene pensamientos. Si te preguntamos a vos que estás viendo este video, ¿tenés vos emociones? Seguramente digas que sí. ¿Cómo es tu modo emocional? ¿Cómo son tus emociones? Bueno, si te preguntamos cómo son tus emociones, en parte vos nos vas a responder en base a tu propia experiencia y en base también a lo que los demás dicen de cómo sos vos emocionalmente, tu familia, tus padres, el psicólogo, etcétera. Todos van explicando, más tu propia idea de cómo sos vos emocionalmente. En la astrología tenemos un elemento de análisis objetivo para ver cómo sos emocionalmente. Aquellos que nos dedicamos a la astrología tanto en el ámbito de la enseñanza como en el ámbito de la consultoría astrológica, podemos decirle a una persona cómo es su vida emocional, con una precisión extraordinaria. La astrología es un gran test psicológico en este sentido. Para aquellos que son detractores de la astrología, pocos comentarios tenemos de este tenor, pero son una especie de oscurantistas modernos que escriben y dicen, y esto no es una queja, es aceptado y está perfecto, porque todos tienen derecho a opinar, pero que dicen es pseudociencia. ¿En base a qué dicen pseudociencia si no la han investigado? Y además ese que está diciendo pseudociencia, sería interesante ver su carta natal, que nos dé sus datos astrológicos para ver de dónde, por qué piensa así. Porque seguramente en la carta natal podemos ver por qué piensa como piensa. Tal cual. Si te hiciste la carta natal alguna vez, algo comprobaste de cómo funciona. Exactamente. Si te hiciste una carta natal alguna vez, algo comprobaste por qué pensás como pensás. Eso sería Mercurio en la carta natal. Vamos a darte algunos indicadores ahora, mostrando una carta de ejemplo, cómo es aplicar la psicoterapia en la carta natal y cómo es un gran atajo para conocerte vos, para ver qué dificultades enfrentás y también qué posibilidades tenés de salir de esas dificultades. ¿Dónde está la vía de salida? Usamos una carta de ejemplo, que es la carta precisamente casi de este momento, de un bebé que estuviera naciendo hace 12 minutos. No, sí, hace 12 minutos. Estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Astrológico Aztlán de la República Argentina a las 22 y 42 en este momento. Y esta carta que levantamos acá es para las 22 y 28. Queremos ver cómo es la personalidad de esta persona. Acá viene la parte psicoterapéutica. Cómo es su personalidad y cómo debería expresar su personalidad de tal modo que la persona se sienta bien consigo misma y que no siga los mandatos y las demandas de la sociedad. Ni de sus padres, ni de sus vecinos, ni de sus abuelos, sino que siga su propio destino. Para eso tiene que conocer primero de todo su ascendente.
Claro, o sea, para empezar, cuando te referís a la personalidad de uno, porque vos estabas hablando de las emociones, mencionaste los pensamientos, o sea, nuestra mente, nuestra forma de ser tiene diferentes áreas y la astrología nos marca en cada una de ellas cuál es nuestro tono particular. Te marca con una precisión extraordinaria cómo es tu mejor modo de expresar tu personalidad. Y eso es el ascendente en la carta natal. Acá tenemos un ascendente Géminis. Esta persona, este bebé que va a ser un futuro hombre o mujer, tendría que expresar para sentirse bien consigo mismo la energía de Géminis. Claro. Un ascendente Géminis, ser comunicativo, expresivo, inquieto, curioso. Ahora, puede ser que nazca en un contexto cultural donde los padres no estén favoreciendo esta expresión de su ascendente, o por más que los padres lo favorezcan, puede ser que esta persona esté muy robotizada y condicionado por temores sociales, por diferentes factores que le impidan expresar este ascendente, además de los propios factores de la propia carta natal. Entonces, llega uno a la vida adulta, se hace una carta natal, empieza a estudiar la astrología y dice, bueno, un momento, yo no me siento vivo. Hoy justamente con una alumna que estábamos hablando con su carta natal, nos dice, yo no veo mi ascendente en Leo, tenía Venus en el ascendente, una mujer, y estaba mal psicológicamente, se sentía muy abatida, muy vencida, y nosotros le dijimos, pero vos tenés que empezar a usar tu ascendente, tu personalidad, no estás usando tu personalidad, estás funcionando con la luna, con las emociones. Esta persona tenía la luna en Escorpio y estaba funcionando, antes de funcionar con su personalidad más consciente, tomada por muchas emociones complejas, complicadas, entreveradas. No es que la luna de Escorpio sea un indicador de eso solamente, pero al no funcionar con su verdadera personalidad de su ascendente, Venus, ¿qué sería un Venus en el ascendente en Leo? ¿Cómo se expresaría? Bueno, muy afectiva, muy sociable, cariñosa. Afectiva, cariñosa, sociable, perfecto lo que dijiste, creativa, segura de sí misma, brillante. Tendría que estar con ese estado psicológico. Ahora la persona no se siente así. Y nosotros como astrólogos le podemos afirmar que si actúa esa energía, se va a sentir mejor. Se va a sentir mejor. Ahora, ¿es una actuación hipócrita? Claro, porque uno dice, pero me siento de esta otra forma. ¿Cómo hago? Si me siento así, ¿cómo hago de repente para sentirme como vos me proponés? Evidentemente se ha formado en vos una personalidad falsa que no es la tuya auténtica. Si vos aguantás ese sufrimiento del cambio, de lo viejo, de los hábitos y empezás a encarnar esa energía que ya es tuya, porque tenés el ascendente en Leo con Venus en el ascendente. Si empezás a expresarla, en un tiempo te vas a sentir vos mismo. Seguro 100%. Claro. Lo tenés que probar. Esto es un experimento científico, porque en realidad no estás diciendo a la persona que pruebe nada que le haga mal. Claro. Estás diciendo que tiene que probar algo que le va a hacer bien. Entonces la carta natal, terapéuticamente, te va a indicar muchas cosas que te van a hacer bien. No le vamos a indicar nunca a la persona en la guía o en el estudio que haga sobre sí misma algo que le haga mal. Para eso justamente está también los aspectos tensos y negativos en la carta natal que hay que vencer. Claro, no estamos diciendo imita a alguien o copia a alguien que no tiene nada que ver con vos, sino sé vos mismo. Claro, actúa como vos mismo. Y vos decías de sentirse un poco falso o hipócrita, eso al principio puede ser porque lo siento raro, pero es importante en esto el estudio también, el conocer la propia carta natal, que te va a corroborar que esa energía está en vos. Estudiar astrología te va a permitir conocer en vos si la persona está haciendo su carta natal o está haciendo la carta natal del país en el que vive. La mayoría de las personas hoy, y escuchen esto que estamos diciendo, y esto ustedes lo tienen que investigar, no es cuestión de que así nomás no digan no va. Si no lo han investigado, investiguenlo. La mayoría de las personas no usan su carta natal. Nuestra experiencia personal y con muchas personas con las que trabajamos, cientos y miles de personas que trabajamos, es que la mayoría de las personas hoy día no están usando su carta, las energías de su carta natal, están masificados, funcionando con una energía del país en el que viven. Y las energías que hay en el momento planetaria, fundamentalmente las energías de la luna. Claro, y los tránsitos de la carta nacional afectan a la población. La carta del país es lo que más funciona. Claro. ¿Y qué pasa con la carta individual? Queda anulada. La persona vive anulada.
¿Cuántas personas hay anuladas que eligen profesiones que no son para ellos, eligen actividades que no son para ellos, vínculos que no son para ellos y se sienten siempre insatisfechos? Entonces, al sentirse insatisfechos y frustrados, se aíslan. ¿Cuántas personas hay que eligieron ciertos vínculos, profesiones y demás, pero también están inseguros y no saben que eso que eligieron está bien? Porque también a veces elegiste cosas que está bien. El otro día hablábamos con un joven arquitecto y tenía capacidad realmente para hacer esa actividad y la persona estaba dudando, después quería ser profesor de natación. Le dijimos, no, momento. También hicimos una carta a una excelente cantante de música. Esa es tu vocación, seguir haciendo, no importa que el ambiente, pues estaba la persona con conflictos, ¿no? No importa el ambiente, vos tenés que realizar tu vocación y eso es algo muy único, un camino, aunque te cueste, se te dificulte, sé vos mismo. Eso en cuanto a lo profesional, pero también en cuanto a formas de ser psicológicas. Por ejemplo, queremos ver cuál es el modo tuyo de cómo pensar, de cómo estudiar, de cómo aprender. ¿Cuál es tu modo? ¿Cómo es tu mejor modo de comunicarte? Acá esta persona que está acá sería Escorpio, ¿no es cierto? Mercurio en Escorpio, que Mercurio es la comunicación, la inteligencia y en casa 6. Y comparte mayores posibilidades y conjunción con Júpiter. ¿Cómo podríamos decirle a esta persona, mira, a vos te conviene estudiar de este modo, te conviene aprender de este modo, estudiar estos temas? Acá esta persona, por ejemplo, con Mercurio en 6, le puede ser útil estudiar temas que tengan que ver con la salud. Indagar. Sí, la curación, la salud, la medicina, son temas que le van a caer bien. Y en la medida que se encuentra estudiándolos, se va a sentir mejor y los va a poder aprender con más facilidad. Así que uno empieza a ir por ese lado. También un Mercurio que tiene que ser más profundo, observador, tipo detectivesco. Y quizás la persona no está usando esa energía, está funcionando solamente con la luna en Aries. La luna en Aries, que la tiene un aspecto armónico con el ascendente, es lo que más le va a funcionar, en el sentido de que es reactivo, es impulsivo, va para frente. Está bien, pero es una energía emocional, y si solamente funciona con eso, muchos otros lados de su carta no se van a expresar, inclusive su mismo ascendente, que es mercurial, más intelectual, un poco más analítico, curioso. Claro, la carta natal nos muestra todas las posibilidades de reaccionar ante los diferentes eventos según cada situación. Hay momentos en los que reacciono emocionalmente y hay momentos en los que necesito analizar, pensar, hay momentos en los que necesito actuar rápido, hay situaciones en las que necesito conectarme desde el sentimiento. Bueno, lo que tenemos que ver en la carta natal son justamente cómo funciona en nosotros, y eso es terapéuticamente, cada una de las funciones de nuestra mente. Mercurio es la inteligencia, cómo yo me comunico. La luna es cómo yo experimento la vida emocional y cómo reacciono emocionalmente. Venus son los sentimientos, es la capacidad de dar y recibir afecto. Acá hay una conjunción con Sol, por ejemplo. Tendría que la persona tratar de ser más servicial, profunda, intensa o intenso a nivel de los sentimientos. Y Sol-Venus es una conjunción que es armónica, entonces va a experimentar todo lo afectivo con una gran intensidad, pero va a encontrar algunas tensiones para experimentar eso, porque está en tensión con Urano y con los nodos. Por ejemplo, un ejemplo. Marte, ¿cómo yo me afirmo a mí mismo? Acá tiene Marte en Acuario la persona. Va a tener que afirmarse a sí mismo, ¿sí?, con creencias que tenga. Va a tener que luchar por sus creencias. Ir al frente por aquello que cree, ponerlo de manifiesto, no tener temor a hacerlo, mostrarlo, exponerse en cuanto a sus creencias. Creencias amplias, humanistas, en casa 9, de ayuda a los demás. Puede ser la persona heroica, tiene que encontrar una actividad para autoafirmarse a sí mismo donde se sienta que lo que hace marca una diferencia a nivel social. También puede expresarse con rebeldía, con cierta anarquía, ¿no? Bueno, manejo lo positivo, uso lo positivo, elimino lo negativo. Y así sucesivamente. Así que la carta natal es un test psicoterapéutico enorme. Luego tenemos el Sol. ¿Cómo me conecto con mi yo más profundo? Con este sentido más profundo de mí mismo. ¿A través de qué actividades? Acá lo tiene en casa 6. Es una persona que el tema del trabajo, del servicio y las dependencias va a ser un ámbito donde va a tener que expresarse más naturalmente, más
el sello de su propia unicidad se va a tener que expresar a través de esos temas. Luego tenemos el planeta Júpiter. Júpiter es cómo me expando. ¿En qué cosas yo me expando con libertad? Y en casa 7, una expansión y muy sociable, un carácter sociable, así que va a ser necesario que esta persona no se aísle. De repente uno lo sabe esto y se queda con la luna enojada, reactiva, natural, así impulsiva, como puede funcionar la luna en Aries, si no está además acompañado de un buen Saturno y de otras energías, y la persona no expresa bien la sociabilidad. Acá va a ser importante, con un Júpiter en casa 7 y en Escorpio. Muy profundo, una unión muy íntima. Muy una intensa. Búsqueda íntima y expandirse en una unión con los otros más íntima. También asociarse, va a poder tener asociaciones muy benéficas, que va a obtener resultados positivos en esto, que lo van a ayudar a su crecimiento. Así que si sabe esto, emprende actividades que lo ayuden con este Júpiter en casa 7. Saturno en casa 8, su estructura, el sentido de la disciplina en orden, en casa 8 es más inconsciente, está más oculto, la relación con el padre, voy viendo qué dificultades enfrento en este sentido. Acá Saturno tiene una armonía con el Sol y con Venus, lo cual le puede dar una solidez afectiva muy poderosa, muy fuerte, muy profunda, profundos sentimientos, valores, a veces inconsciente, entonces trato de hacer consciente todo eso y así sucesivamente. En la carta natal tenemos una inmensidad para explorar, tanto a nivel físico como a nivel psicológico como a nivel emocional. Es terapéutico todo esto porque vos empezás a conocerte a vos mismo y no estás necesitando todo el tiempo a ver cómo soy, preguntándole a los demás. Empezás a estudiar tu propia carta natal, herramienta valiosísima. Si no querés estudiar la astrología, podés hacer una carta natal también. Buscate un astrólogo que te inspire confianza, hacete una carta natal para obtener una guía para ver cómo soy realmente. Y después atesorá esa carta y la interpretación y te vas haciendo consciente de todo lo que sos. Lo bueno y también lo tenso y lo negativo, que son enemigos que nosotros tenemos internos que nos obstaculizan nuestro desarrollo y nuestra plenitud. Claro, la carta nos presenta esa realidad de ver que conocemos una parte de lo que somos y que hay mucho más por descubrir, que las personas no somos una personalidad estructurada y rígida tal cual, sino que tenemos diferentes áreas en las cuales desarrollarnos y expresarnos. Bueno, sí, somos mecánicos por no conocernos, entonces ahí sí se expresa de una manera rígida nuestra naturaleza, pero más allá de eso, hay mucho más por explorar de nosotros mismos. Hay una inmensidad. Y eso es la carta natal. Y eso nos puede ayudar a dejar de estar masificados. Bueno, los invitamos si les interesa saber más de astrología o participar en charlas, en cursos que estamos haciendo acá en Buenos Aires y también a distancia. Pueden contactarse con nosotros. También hacemos consultoría astrológica de carta natal o revolución solar. Así que les dejamos como siempre el contacto donde pueden enviarnos su consulta. Y bueno, los invitamos, si les gustó el video como siempre, pueden darle me gusta, compartirlo con otros, suscribirse al canal si no lo habían hecho y darle clic a la campanita. Hoy le avisaba a alguien que si le da clic en la campanita puede activar las notificaciones y así se entera de los próximos videos, que algunos los vamos anunciando también en el canal. Nos despedimos entonces. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Guía práctica de astrología. Un libro para los amantes, aficionados y profesionales de la astrología. Por la astróloga Florencia Santoni, profesora del Centro Astrológico y Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Encontralo en Mercado Libre o en librerías de Buenos Aires. Guía práctica de astrología, de Editorial Aztlán.